Gracias por escucharnos. Esto que vamos a explicar tiene que ver con la serie de cómo protegerse en casa ante un ataque nuclear o ante una explosión nuclear. Primero que todo, tener en cuenta qué es una explosión nuclear y qué daños puede causar. No vamos a hacer nada técnicos en esto, simplemente decir que una explosión nuclear es un tipo de explosión producida por una reacción en cadena a un elemento fisionable o fusionable. En sí, los efectos de una explosión nuclear son muy parecidos a los de una explosión de cualquier otro tipo de explosivo. Tal vez la diferencia más importante se base en lo que puede suceder después de la explosión nuclear. El tamaño, los daños que cause una explosión nuclear van a depender mucho del tipo y de la potencia del artefacto utilizado. Una explosión nuclear puede causar también lo que se conoce como un pulso electromagnético. Este fenómeno de descubrimiento relativamente reciente puede afectar fundamentalmente el funcionamiento de los artefactos electrónicos a los que estamos habituados. Finalmente, tal vez la consecuencia más peligrosa de cualquier explosión nuclear se trata de la lluvia radioactiva. Esta lluvia está generada por partículas de polvo que se elevan desde la superficie hasta la atmósfera a consecuencia de la explosión nuclear en sí, y están contaminados con residuos radioactivos. Estas partículas se precipitan por su propio peso, son muy pequeñas, pueden ir desde algunos micrones hasta algunos milímetros, y las distancias a las que pueden llegar tienen escala continental. Cualquier superficie que entre en contacto con este polvo radioactivo puede ser contaminada. Esta contaminación puede ser muy leve, puede no pasar nada, pero también puede crear enfermedades graves o incluso la muerte a cualquier ser vivo. Claro que para poder protegernos en casa ante un ataque nuclear, vamos a tener que haber realizado antes acciones que vamos a explicar a continuación, y también dependerá en qué situación y cómo se efectúa ese ataque nuclear. El tiempo del que disponemos para poder protegernos en casa ante un ataque nuclear va a depender en mayor medida de la distancia a la que estemos desde que el ataque sea detectado hasta nuestra posición. Esto es muy variable. En Europa puede representar solo algunos minutos hasta un máximo de media hora. En los Estados Unidos se dispone de más tiempo, pero nunca más allá de una hora y media. Un ataque nuclear puede ser realizado con distintos tipos de armas, con misiles tácticos, misiles estratégicos de corto, mediano, largo o muy largo alcance. Se pueden disparar desde una posición fija como puede ser un silo o una posición móvil como es un camión o un submarino. También se puede hacer a través de aeronaves que contengan misiles de tipo cruceros subsónicos, supersónicos o hipersónicos. Incluso pueden ser bombas parecidas a las convencionales montadas directamente en los aviones bombarderos. Como en todo ataque, existe un tiempo en el cual el arma debe ser preparada para que pueda ser utilizada. Dependiendo del tipo de misil o bomba que se vaya a utilizar, el tipo de preparación para que esté listo va a ser diferente, pero en el caso de los misiles de medio y largo y larguísimo alcance que utilicen combustibles líquidos y un oxidante, el tiempo de preparación normal estaría en torno a los 45 minutos a una hora. Este es el tiempo en que se tarda en llenar los depósitos de combustible del misil y poder realizar el lanzamiento. Ahora, dependiendo de la capacidad tecnológica que tenga cada país, el tiempo en el cual la preparación de un misil pueda ser detectado va a depender. Es muy difícil saber en qué etapa puede ser detectado, pero la realidad es que contra antes se haga, más tiempo tenemos para poder llegar a nuestro refugio. Ahora, ¿cómo nos enteramos de que se va a producir un ataque nuclear? ¿Cómo nos avisan? ¿Quién nos avisa? ¿Y de qué modo nos avisan? En la actualidad esto ha cambiado respecto a lo que fue la Guerra Fría. Los medios electrónicos que disponemos en estos momentos permiten a las autoridades enviar alertas masivas personalizadas. Esto significa que probablemente lo que usted reciba en su teléfono móvil, celular, sea un mensaje de texto o una llamada telefónica automatizada que le diga que tiene que ponerse a refugio porque hay un ataque nuclear en progreso. Esté atento a este tipo de mensajes porque en estos momentos son la primera línea de información a los habitantes de una ciudad o de un país. Además de esto, seguramente
se realizará otro tipo de mensaje masivo automatizado en todas las cadenas de radio y televisión abierta. Existen también planes para incorporar a los medios masivos como son en estos momentos las redes sociales en el aviso del ataque. Sin embargo, esto todavía no está desarrollado. En todo caso, en algunos países y en algunas ciudades todavía se cuenta con el sistema tradicional de sirenas de emergencia. Estos sistemas son los que se utilizaban antes de la existencia de los medios masivos de comunicación y el teléfono. Las sirenas tienen un código normalizado que es muy fácil de entender. Esté atento a esto. En el caso de un ataque inminente por un medio aéreo, las sirenas emitirán un sonido modulado de forma progresiva. Esto es, primero sube el volumen al máximo, luego baja el volumen al mínimo y así sigue, máximo, mínimo, máximo, mínimo. Esto lo hará para decir que el ataque es inminente y lo hará el tiempo necesario hasta que el ataque se produzca. Este es el aviso universal de ataque inminente. Si en su ciudad todavía existe el sistema de sirenas, seguramente usted va a ser informado de esta manera, además de lo que dijimos antes, de los mensajes de texto, de los mensajes en la televisión, de los mensajes por redes sociales si existen y todos los medios electrónicos. Al segundo sonido que debemos prestar atención de sirena es el sirena de fin del ataque o fin de la amenaza. En este caso, la sirena va a funcionar de manera continua, va a sonar de manera continua, al mismo volumen y sin ningún tipo de fluctuación. Lo hará durante un tiempo para que las personas se enteren de que el ataque finalizó y que a partir de ese momento, en teoría, la situación es segura. Digo en teoría porque esto fue desarrollado en una época donde no existían las armas atómicas, entonces cuando terminaba el ataque convencional, esto representaba el fin de la amenaza y hoy, como vamos a ver más abajo, el fin de la amenaza no termina con el fin del ataque. Por último, y como dijimos al principio, la consecuencia más grave de un ataque nuclear puede ser la lluvia radioactiva. Para esto también hay un código normalizado. ¿Cómo es posible que usted ya no tenga acceso a los medios de comunicación electrónicas una vez que se produzca el ataque nuclear? La única manera de poder enterarnos de que a continuación sigue la lluvia radioactiva van a ser los métodos tradicionales, que consisten en 3 sonidos uno después del otro. Pueden ser 3 explosiones, pueden ser 3 silbatos, pueden ser 3 campanadas, puede ser lo que los organismos de emergencia tengan en su lugar de residencia a mano. Ahora, llegó el día del ataque, ¿cómo nos protegemos ante el ataque nuclear? En realidad va a depender en mayor medida de la distancia que nos encontremos del centro del objetivo, de nuestro nivel de exposición o la de intensidad de la explosión en sí. En todo ataque nuclear hay una zona que se llama zona de muerte. Cuando uno se encuentra dentro de la zona de muerte existen pocas posibilidades de sobrevivir. Una explosión nuclear puede vaporizar instantáneamente un cuerpo humano durante el choque termocinético. También puede destruir cualquier edificación que nos proteja y esto es independiente de la radiación residual. Actúa exactamente igual como una explosión convencional. La destrucción se produce por la onda de calor y la presión sobre el aire circundante. Pero la verdad es que en la medida que nos alejamos del centro del objetivo, las posibilidades de supervivencia son mayores. Para garantizar nuestra supervivencia y la de nuestra familia es necesario contar con un refugio adecuado. Este refugio usted lo debe construir antes de que la explosión se produzca. Luego no va a haber tiempo. Hágalo ahora. Estas son las situaciones en las que usted se puede encontrar incluso si usted ha construido el refugio que sugerimos en su casa. Si usted se encuentra en su casa, cerca de su casa o del lugar donde haya construido el refugio, debe dirigirse a esto lo antes posible. Tenga en cuenta que cualquier ubicación a más de 30 minutos de distancia del lugar donde se encuentra actualmente puede no ser alcanzada a tiempo. En el segundo caso, si usted se encuentra más lejos que esos 30 minutos del refugio que usted construyó en su casa, le recomendamos dirigirse a un refugio comunitario, si es que existe. Esto existía mucho hace 30, 40, 50 años, ahora ya casi no existen. En ese caso, cualquier edificación fuerte, que parezca fuerte, de cemento, que sea lo suficientemente importante como para poder contener un ataque, puede servir
como refugio. Diríjase al interior de la construcción e ingrese. Si usted se encuentra conduciendo en la carretera o en autovía, puede hacer dos cosas. Lo recomendable sería refugiarse debajo de un puente, en un desagüe o en cualquier otro objeto que le dé protección. Si esto no existe, usted puede quedarse en el vehículo tratando de estar lo más abajo posible y fuera del contacto con los vidrios. También puede pasar que usted no tenga acceso a nada de esto, que esté en la mitad del campo. En ese caso, le recomendamos que se recueste boca abajo en cualquier hueco de terreno que encuentre. Tápese la cabeza con sus manos hasta que la explosión pase. En todos los casos nunca se debe mirar una explosión nuclear directamente. Esto podría causarle una ceguera temporal o permanente. Cuando sea informado que un ataque nuclear es inminente, diríjase directamente al refugio que esté accesible a la situación. Lo ideal sería que fuera el de su casa, pero no siempre esto va a ser posible porque usted trabaja, tiene su vida y tal vez en ese momento, sobre todo si el ataque no es un ataque que estuviese previsto, sino que sea un ataque de repente, no lo va a encontrar en una posición cercana al refugio o a su casa. Si logra llegar al refugio construido en su casa y puede tener a toda su familia con usted, lo recomendable primero es colocar a los niños y a los ancianos dentro del refugio y luego, a continuación, cortar el gas, el agua y la electricidad. Esto es por una cuestión de seguridad. Lo más posible es que también el agua, la electricidad y el gas se corten naturalmente, pero es preferible que uno lo haga. Existen distintos tipos de refugios que se pueden construir, inclusive se pueden comprar en estos momentos. No estamos hablando de refugios profesionales, grandes, caros. Solamente el objetivo de esto es indicar cómo se podría sobrevivir en casa, en un refugio hecho por usted mismo, con los materiales que tiene disponibles a mano y que podamos conseguirlos localmente. Le sugerimos que construya este refugio en un lugar de su casa ahora mismo. El refugio debe ser lo suficientemente resistente y cómodo para albergar una cantidad de personas que se desea por un periodo mínimo de 2 semanas, desde la explosión nuclear. Esto es porque se supone que en la mayoría de los casos la lluvia radioactiva podría ser activa durante ese periodo. Pero tenga en cuenta que ese periodo de tiempo de 2 semanas es un periodo mínimo y no máximo, y que podría tener que estar mucho más tiempo en el refugio. Si disponemos de una casa propia, una casa individual, es el mejor lugar para construir un refugio. Ese sería el mejor lugar. En este sería el lugar donde vamos a permanecer con nuestra familia durante un ataque nuclear y los días siguientes. Si nuestra casa es de mampostería tradicional, tendremos más posibilidades de sobrevivir. Se deberá elegir un cuarto interior. Es un cuarto que usted tenga en su casa, que no tenga ventanas directas a la calle o que estas ventanas sean pequeñas. En caso de que no sea un cuarto, también puede ser un lugar dentro de la casa con estas características y que tenga la mayor cantidad de capas de mampostería entre nosotros y el exterior. Si la casa tiene más de un piso, es una casa de 2 pisos, es preferible que esto se haga en el piso inferior, en la planta baja de la casa. Todavía mejor si disponemos de un sótano, ese sería el mejor lugar. La mejor opción sería un sótano. En el caso de que el sótano tenga ventanas que den a la calle, lo mejor sería taparlas con cualquier material y mejor todavía se puede con tierra. En el caso de que no se disponga de ninguno de estos sitios en la casa, ningún cuarto interior, no se disponga de sótano, lo que podríamos hacer es utilizar la parte baja de una escalera de hormigón o un espacio similar, que sea más pequeño, pero que también sirva de protección. Puede pasar que no dispongamos de ninguno de estos lugares en nuestra casa, que no tengamos tampoco sótano. En ese caso, podríamos llegar a realizar un pequeño refugio utilizando las puertas interiores de la casa, preferentemente que sean puertas macizas. Esas puertas se colocarían a manera de techo de un agua sobre una pared lo más resistente posible y que no esté en contacto directo con el exterior. Arriba de esas puertas se colocarán maletas, cajas, muebles, cualquier material que sea resistente y lo más pesado posible para que pueda servir de barrera entre nosotros y el exterior. El tamaño del habitáculo o del refugio
Va a tener que ver con lo que podemos disponer en ese momento. Si disponemos de un cuarto, ese será el tamaño del refugio. Si disponemos de un sótano, tendríamos que buscar un pedazo de ese sótano, el más protegido posible, para poder realizar esta construcción. El tamaño razonable será un tamaño que permita vivir durante un periodo de por lo menos 14 días a la cantidad de personas que van a estar en ese refugio. También hay que tener en cuenta no solamente la cantidad de personas, sino el material de supervivencia que llevemos, el agua, la comida, los residuos, todo eso tiene que ver con el tamaño de lo que estemos pensando realizar. También le recomendamos que, inclusive si usted pudo construir ese pequeño refugio en su casa, tape las ventanas que dan al exterior, las superficies vidriadas. Lo puede hacer con muebles, con un pedazo de madera, contrachapada, con cualquier objeto que permita realizar una protección sobre la superficie más débil de la casa, que es la superficie que tiene la superficie vidriada. ¿Qué pasa si usted vive en un departamento, como es muy habitual en Europa, un departamento donde vivan muchas familias? Lo aconsejable es que en el caso de que no se disponga de un refugio comunitario, como es lo habitual, usted realice este pequeño refugio individual para su familia dentro del departamento. Las condiciones de construcción van a ser muy similares a las que si tuviésemos una casa individual. Sin embargo, deberíamos evitar construir esto en los últimos 2 pisos superiores del edificio si este edificio tiene más de 7 pisos. En ese caso, no es recomendable realizar el refugio dentro de este apartamento y deberíamos dirigirnos a un refugio comunitario que designen las autoridades o al de un familiar, o un amigo, un pariente u otro lado donde lo podamos hacer. Ahora, ¿cómo se debe aprovisionar el refugio? El refugio por sí mismo no nos garantiza la supervivencia. Debemos colocar en él ciertas provisiones que van a ser fundamental para poder pasar esos 14 o más días dentro de él y poder sobrevivir. Estas provisiones se dividen entre las imprescindibles y las convenientes. Por supuesto, las imprescindibles van a ser las que van a garantizar la vida y las convenientes van a ser las que nos la van a hacer un poco más cómoda. La primera provisión imprescindible es el agua. Usted tiene que tener en cuenta que una persona puede vivir sin comer durante 20 o más días, pero no puede sobrevivir más de 3 si no tiene agua. Por eso, se debe disponer como mínimo de 1 litro de agua limpia por persona y por día. Esta agua se debe almacenar en botellas o bidones cerrados. También es posible comprar agua envasada, que sería lo más lógico y lo más práctico. Si se puede, además se debe almacenar agua adicional para la limpieza personal, de utensilios o para el baño. Esto se puede hacer en cualquier recipiente, en bidones, en baldes, en cualquier contenedor que sea separado del agua limpia para tomar y que esté disponible en el momento. Respecto a la comida se debe utilizar comida enlatada, envasada en plástico de mucha duración. Tiene que ser variada, incluyendo también embutidos que no requieran refrigeración, galletas, dulces, frutos secos, todo lo que tenga altas calorías y altas grasas. En este caso no va la dieta. Preferentemente la comida no debe ser alta en sal. Esto es porque las comidas altas en sal van a requerir más cantidad de consumo de agua y si nosotros tenemos el agua limitada puede que esta no nos alcance. La comida no debe ser refrigerada ni congelada. No se deben guardar vegetales, panes o cualquier producto que requiera una refrigeración o que no requiera refrigeración, pero que no tenga un periodo de vida largo, que se pueda estropear enseguida. En el caso de que usted tenga en ese momento comida perecedera en su casa, la podría utilizar el primero o el segundo día que esté en el refugio, pero no más allá de eso. No guardar comida que sea perecedera. La comida siempre tiene que estar precocida. Se podría llegar a calentar, pero que eso no sea imprescindible, porque usted no puede garantizar que la vaya a poder calentar. Tiene que tener alto contenido en grasa y proteína. Se recomienda que la comida sea variada y no toda del mismo tipo. Deberemos contar también con elementos de limpieza, que se dividen en limpieza personal e higiene personal.
Los elementos de limpieza personal que se recomiendan son una caja con arena seca y algún paño para realizar la limpieza de los restos de comidas y utensilios si los hubiera. Este es un método tradicional ampliamente reconocido en supervivencia y no consume nada de agua. Elementos de comunicación. Estamos en el siglo XXI y esto parece una antigüedad, pero se debe de contar como principal elemento de comunicación una radio portátil a pilas. Una radio que tiene que ser AM y FM, tener las frecuencias de AM y FM analógicas. También una reserva de pilas o baterías adicionales. Como iluminación, se aconseja tener una luz de camping o linterna o cualquier iluminación de bajo consumo a baterías, y además de baterías adicionales. Como higiene personal, se recomienda elementos de higiene personal que sean imprescindibles, como papel higiénico, algún desinfectante fuerte como el Spadol, lejía, un paño o una toalla y una pieza de jabón sólido neutro. Elementos de salud integran medicamentos recetados y de venta libre, analgésicos, antiácidos, antidiarreicos, las lentes, anteojos si son necesarios y si es posible un pequeño botiquín de primeros auxilios. Esos fueron los elementos imprescindibles que tenemos que tener en el refugio. Aparte de los imprescindibles también están los convenientes, los que nos van a hacer la vida un poco más sencilla. Empezando por la comunicación, los teléfonos móviles o celulares que siempre tenemos con nosotros en estos momentos también hay que tenerlos. Es posible que no funcionen, lo más posible es que no funcionen en el caso de un ataque nuclear, pero es posible también que se restablezcan con los días algunos servicios y estos servicios, aunque limitados, nos puedan servir para comunicarnos con estos teléfonos móviles. Por eso es conveniente tener la batería cargada y algún pack de recarga adicional. Los servicios que se podrían restablecer más rápido son los mensajes de texto y el teléfono. Para la vida diaria, los elementos convenientes son los utensilios de cocina. No son imprescindibles, pero ayudan a mantener la moral y la comodidad. Incluya una o varias ollas, elementos para hervir agua, vasos, cubiertos, una escoba y una pala. Además, mantas, colchones, elementos que hagan más cómodo el poder descansar. Va a depender mucho también del tamaño del refugio. No es lo mismo tener una habitación completa a tener una pared rodeada solo con 2 o 3 puertas. Pero en el caso de que usted lo pueda hacer, estos elementos lo van a ayudar a pasarla mejor dentro del refugio. Tenga en cuenta que usted dentro del refugio la mayor parte del tiempo va a estar descansando, no haciendo nada. Si llega a haber lugar en el refugio para una mesa y sillas, es conveniente que las tenga. También elementos de higiene personal que no sean imprescindibles, como por ejemplo toallas higiénicas, maquinillas de afeitar, todo lo que ahora en una vida normal es imprescindible, se convierte en el caso de un ataque nuclear como no imprescindible. Por eso, si se pueden llevar, hay lugar y si dispone de ellos, llévelos. También mudas de ropa exterior e interior adicionales, todo lo que pueda servir para pasarla un poco mejor. También sería conveniente disponer de algunos juguetes para los niños, cosas que ellos quieran, y también para usted, por ejemplo, juegos de mesa o algún libro como para pasar esos días que deberá estar aislado. ¿Qué pasa con la higiene del refugio? Tenga en cuenta que usted y su familia van a vivir en un espacio muy pequeño durante una cantidad importante de días sin el acceso a las comodidades normales del siglo XXI. Para la limpieza general diaria se debe contar con un balde o cubo específico, con tapa y preferentemente con bolsas de polietileno de residuos de buena calidad, que sean lo más impermeable posibles para los residuos exclusivos de comida y distinto al que se utiliza para las deposiciones corporales. Estas bolsas de residuos no deben llenarse demasiado y una vez que se deben desechar, se deben dejar en el lugar o en el ambiente separado del refugio. En el caso de que las autoridades permitan salir por algunos minutos al exterior, se deben dejar en el exterior. ¿Qué pasa con la limpieza del cuerpo? El baño o el lugar donde se deben hacer las necesidades. El gas, electricidad
otro combustible que sea de red no va a estar disponible para calentar el agua. Y en caso de que estuviera disponible, no deberíamos calentar agua corriente, aunque exista, ya que esta agua podría no ser segura, podría estar contaminada con residuos radioactivos. Así que aunque esté disponible, no debería ser utilizada. Tengan en cuenta que una guerra nuclear es un regreso al pasado. Ya no se debe contar con las comodidades de la vida actual. El uso de la ducha o la bañera es totalmente improbable. Nuestros antepasados se bañaban una vez a la semana, una vez al mes, una vez al año, y por eso no han dejado de vivir. El desodorante corporal es un complemento moderno que no se utilizó casi nunca en el pasado. Todo lo descartable que consideramos vital, como la protección femenina, el afeitado, la pasta de dientes, los pañales descartables o incluso el papel higiénico, son de uso generalizado solo en los últimos 50 años. Para la limpieza personal se puede confiar perfectamente en un paño y una pequeña cantidad de agua y jabón normal. Para esto, los astronautas de la Estación Espacial Internacional dan siempre el ejemplo. ¿Dónde debemos hacer las necesidades corporales? Como usted preverá, los servicios de agua y cloaca no van a funcionar en caso de un ataque nuclear. No se debe ni se puede confiar en ellos aunque funcionan. Inclusive si el agua está disponible, no se debe utilizar. Se debe tener en el refugio un balde o cubo específico con tapa y preferentemente con bolsas de residuo de buena calidad que sean lo más impermeable posible. Esto es para realizar las deposiciones corporales. El cubo se utilizará los días en que estemos en el refugio para realizar las deposiciones sólidas. Para más comodidad se puede utilizar una silla a la que se le corta el asiento para permitir el paso de las deposiciones. El cubo no debe llenarse demasiado y cada vez que se utiliza se debe poner 2 o 3 gotas de desinfectante fuerte, como es el Espadol o similar. También se podría utilizar lejía si no se tiene ese desinfectante. Además, se debe contar con un bidón que permita disponer de las deposiciones líquidas. Para hacer esto, y dependiendo del sexo, se puede utilizar un recipiente chato o similar que permita su vaciado, un embudo y el bidón mismo que se debe dejar cerrado después de cada llenado. El cubo y el bidón deben dejarse del lado de afuera del refugio si es posible. En el caso de que las autoridades indiquen que es seguro salir afuera, aunque sea algunos minutos, se deben dejar las bolsas en el exterior de la casa o en el edificio. ¿Qué pasa con los muertos? Las muertes son totalmente posibles en caso de un ataque nuclear, sobre todo, primero porque puede haber ancianos que no resistan y también porque puede haber personas heridas en los ataques o también puede haber personas que han sido contaminadas con residuos radioactivos de muy alta intensidad. En todo caso, si se llega a producir una muerte, no debemos conservar ese cadáver dentro del refugio. El cadáver debe ser empacado lo mejor posible con mantas, con plástico, con lo que tengamos a mano dentro del refugio y colocado en un lugar en el ambiente o que esté al lado de ese refugio. Si las autoridades permiten salir por algunos minutos al exterior, se debe colocar el cadáver en el exterior. Si es posible salir un poco más de tiempo y han pasado más de 5 días, es conveniente realizar una fosa en el exterior e identificar el cadáver con una etiqueta o con una placa de madera o lo que se pueda escribir para que en tiempo posterior pueda ser recuperado y enterrado correctamente. ¿Por qué no debemos confiar en los elementos electrónicos de la vida moderna en el caso de un ataque nuclear? Vamos a empezar primero por lo que ahora es más importante, que es el teléfono móvil o celular que todo el mundo tenemos con nosotros y que parecen imprescindibles. Pero realmente es posible que en un ataque nuclear no nos sirvan prácticamente para nada. Primero, como cualquier otro electrónico, el teléfono móvil puede ser afectado directamente por el pulso electromagnético y dejar de funcionar en forma permanente. Segundo, el funcionamiento de un teléfono móvil es muy parecido a una radio de 2 vías, de pequeña potencia. Tanto su receptor como emisor dependen de una antena que esté cercana, las famosas antenas móviles. Estas antenas cuentan con amplificadores y otros electrónicos que dependen de la conexión eléctrica. Y si bien tienen sistemas de respaldo, como pueden ser baterías, estas solo están diseñadas para mantener el servicio durante algunas horas y no durante días.
Si su teléfono no encuentra una antena cercana disponible, seguramente buscará alguna otra, incrementando la potencia hasta su límite. Esto agotará la batería prácticamente en forma rápida y si ninguna antena está disponible tampoco va a funcionar. Lo mismo es el caso de Internet. Internet fue creada como una red descentralizada. En realidad, Internet fue creada como una red descentralizada que funcionaría incluso en caso de una guerra nuclear. La realidad es que con el tiempo Internet se convirtió en una red de uso público que utilizamos todos y que cada vez es más centralizada y depende de conexiones que están sujetas a que se corten, no funcionen y eso haga que se caiga toda la red en general, por lo cual no se debería confiar en la posibilidad de disponer de Internet en caso de un ataque nuclear. Lo mismo pasa con la televisión, el cable, la fibra. Todo esto depende de electricidad y depende de módulos que están interconectados y que seguramente algunos de ellos, o la mayoría, o todos ellos no contarán con la electricidad necesaria como para poder funcionar, con lo cual toda la red estaría caída. ¿Por qué se puede confiar en la radio? La radio funciona de una manera diferente a las redes conectadas. Lo que se necesita es una antena que ya está disponible en las emisoras, además de la electricidad que puede ser generada con un generador manual, y no mucho más que eso. Por eso es que las autoridades confían en que la radio pueda ser el elemento de comunicación fundamental, sobre todo en los primeros días ante un ataque nuclear. Hay que tener en cuenta también que mientras que una red de celulares es extremadamente limitada a un espacio físico, una radio de AM puede perfectamente abarcar 500 kilómetros a la redonda con una señal. Por eso es tan conveniente disponer de una radio AM/FM portátil que funcione a batería. Si no la tiene, cómprela ahora. Conclusión. Es posible, en ciertos casos, protegerse en casa, de manera casera, de un ataque nuclear. Va a depender de muchos factores que no vamos a poder controlar. Algunos sí, algunos no. Podemos controlar, por ejemplo, la posibilidad de hacer un refugio en nuestra casa, podemos equipar ese refugio con comida y con todo lo que explicamos adelante, pero bueno, va a depender mucho si en el momento del ataque estamos lo suficientemente cerca de casa como para poder acceder a él, y después también va a depender de que el lugar donde nos encontremos no sea blanco directo de una explosión nuclear. Así que ante cualquier duda, comentario, tienen en la descripción el link como para poder acceder a este manual escrito, y muchas gracias por escuchar y muchas gracias por su atención.